La última lectura de Orlando es sobre todo una recopilación de 12 ensayos sobre 12 poetas y poemas de la tradición cubana, escritos durante 10 años, donde después de varias reescrituras de muchos de esos ensayos, sentí que ya llegó, o sea, de que había llegado la hora, ¿no? De reunirlos todos en un libro. ¿Y por qué la última lectura de Orlando? ¿Por qué el título? Es a partir de un ensayo que escribí yo, probablemente el primer ensayo de ese libro, el cual es sobre la obra poética de Eliseo Diego. Se dice de que Eliseo, bueno, cuenta Lichi, muerto ya, uno de los hijos de Eliseo, que Eliseo murió, o la noche en que murió, estaba leyendo el Orlando de Virginia Woolf. A partir de ahí entonces empiezo a fabular, ¿no? Y hago una especie de confluencia, ¿no?, entre todo el mundo anglosajón en la obra de Eliseo Diego. Entonces me sirve como pie, ¿no?, para desarrollar todo ese ensayo. A su vez, trato de abarcar toda la tradición cubana desde Sequeira, que es considerado, digamos, el primer poeta cubano, porque bueno, se tiene Espejo de Paciencia como la primera obra dentro de la tradición literaria cubana, pero todavía no pertenecía al imaginario más bien español, ¿no? Entonces ya con Sequeira es donde se ha pensado como el primer, digamos, poeta, donde ya hay una expresión, digamos, genuinamente cubana, ¿no? Entonces empiezo con Sequeira hasta la poética, o la poesía más bien, de Rogelio Saunders, integrante del grupo Diáspora. Por supuesto, está Sequeira, está Casal, está Martí, está Lezama, el mismo caso de Eliseo Diego, está Coser, Rolando Sánchez Mejía, Rolando Jorge. En un principio era un proyecto de alrededor de unos 20 ensayos, pero ya sentí que era momento, ¿no?, de dejarlo en esos 2 ensayos, y quizás en un futuro, quizás no, hacer una nueva edición futura donde recoja a otros poetas que se me quedaron fuera y hubiera querido escribir sobre ellos, el mismo caso de Ángel Escobar o Reina María Rodríguez, por ejemplo. Pero de momento sentí que es lo que es la poesía cubana en sí, yo como escritor, de que es un tema de momento agotado para mí, entonces ya sentí que era momento de recoger en un libro ya estos 2 ensayos escritos sobre poesía cubana. No trato de establecer un canon, ni mucho menos de la poesía cubana. Sencillamente, de hecho, intentar un contracanon cuando incluyo a Casal, Martí, cuando incluyo a Lezama, ahí no hay ningún contracanon. Sencillamente esos poetas de que durante mis años de formación y ya de mi labor como escritor, o sea, me acompañaron, me obsesionaron en su momento, luego me dejaron de obsesionar y fue el sentimiento contrario, más que de rechazo, de conflicto, ¿no?, con su obra. Una obra que en un momento dado, el mismo caso de Eliseo Diego, que en mis 20 años fue una obra que me marcó mucho, ya después en mis 25 yo quería escribir contrario a la concepción poética del mismo caso de Eliseo, ya después vino como una especie, o sea, volví sobre él ya digamos, con las paces hechas, ¿no?, sin ningún tipo de conflicto, ¿no? En el caso de Martí, por ejemplo, trato de centrarme solamente en el Martí poeta, ¿no?, en lo que yo llamo un Martí entreversado, en un Martí que en ciertos momentos de su poesía tiene esos raptos de modernidad, que no precisamente de modernismo, ¿no?, sino de modernidad en su sentido amplio. Hay momentos, ¿no?, en la poesía de Martí que me parecen que tienen una frescura moderna, que bien pudieron haber sido escritos hoy. Entonces es el Martí que trato yo de rescatar para mí. En algún momento del prólogo digo de que este libro, tanto o más que ensayo sobre poesía cubana, es una especie de diario también de mis lecturas, ¿no? Se puede rastrear en ellos las lecturas, mis experiencias como poeta frente no solamente a estos poetas cubanos, sino lecturas en generales, ¿no?, de toda la tradición occidental, incluso un poco más allá también de la tradición occidental, pero fundamentalmente la tradición occidental, ¿no?
no intento para nada redefinir lo cubano en la poesía. Sencillamente creo que ya el discurso de la nación está bastante obeso, ya es bastante gordo como para poner a esta altura a redefinir ya un discurso ya de la nación, cuando ya la idea misma de nación cada vez es algo menos ya en el mundo actual. Hablar ya de la nación empieza ya un poco a oler a caduco, ¿no? Entonces, más que todo me interesa, son análisis poéticos, o sea, estudios literarios sobre estos poetas y de qué manera, porque la poesía cubana, digamos, sencillamente pues son poetas que yo como cubano, o sea, me acompañaron en determinados momentos, incluso algunos me siguen acompañando, otros ya no tanto, quizás vuelva sobre ellos, pero en líneas generales eso es la última lectura de Orlando, ¿no? Una recopilación de 2 ensayos cuya unidad temática son que son poetas cubanos, pero más allá de que son poetas cubanos, es también como una especie de diarios, de memorias de mis lecturas, que de alguna manera me acompañaron simultáneamente con estos poetas. Lecturas desde Homero hasta hoy, o sea, todo lo que es el caudal hasta donde he podido leer de la literatura occidental. Pero cuyo, digamos, fin es analizar estos poetas cubanos desde mi perspectiva, ¿no? Y como decía, que también un poco lo digo en el prólogo, ¿no? Francis Bacon es más, si se quiere, o tanto, un ensayo sobre poesía cubana, unas memorias de mis incapacidades, de mis lecturas. Eso es la última lectura de Orlando. De hecho, el título no es ingenuo. La última lectura de Orlando, o sea, la última lectura de un libro que nada, o que casi nada, tiene que ver con la tradición cubana. De hecho, nada tiene que ver, claro. Pero sin embargo es un poeta cubano que muere precisamente leyendo a Virginia Woolf, no muere leyendo a José Martí, muere leyendo. Entonces un poco esa especie de la literatura cubana en la aldea ya global, ¿no?